Muy buenas a todos. Mi nombre es Andrés Leonardo Tarazona Moreno, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. El día de hoy vengo a exponer cómo podría llegar a ser el futuro de las prótesis basadas en sistemas de control que tengan como base la inteligencia artificial. Entonces, hay que analizar que a lo largo de la historia los humanos han sufrido diferentes heridas por diferentes causas, como guerras, enfermedades y accidentes. Esto ha causado pues, diferentes consecuencias y entre las más graves están la pérdida de extremidades, tal como se ve en pantalla. Entonces surgió la necesidad de crear herramientas que pudiesen suplir estas extremidades y las llamaron prótesis. Hagamos un recorrido histórico de las prótesis hasta el día de hoy. Entonces, se dice, los egiptólogos dicen que entre los años 950 y 750 a.C., se presume fueron fabricadas las primeras prótesis. Estas eran hechas de madera y cuero, y las cuales no solo eran con fines estéticos, sino que tal vez se presume que también aportar algún tipo de movimiento. Más adelante, más o menos por los años 1500, se fabricó la primera mano de hierro durante una guerra para un coronel que le fue amputada parte del brazo con una bala de cañón. Y un cirujano creó la mano de hierro para que éste pudiera seguir combatiendo. Esta mano ya tenía más funcionalidades, no simplemente era para suplir la extremidad, sino suplir algunos movimientos. Se dice que el pulgar se mantenía quieto, pero los otros cuatro dedos sí tenían algún tipo de movimiento que funcionaba mediante ruedas mecánicas, los cuales eran para agarrar una espada o una pluma. Ahora, volviendo a la actualidad, las prótesis van encaminadas en artefactos robóticos que se integren con el resto del cuerpo y asimismo pues con la mente, con los impulsos nerviosos. De aquí surge una nueva propuesta, que es desarrollar una prótesis que cumpla con la funcionalidad de un brazo al que le falta desde la parte superior del codo hasta abajo. Para desarrollar esta propuesta existen unos puntos clave. Los puntos son diseñar un controlador que permita realizar dicha acción en óptimas condiciones, es decir, que permita realizar los movimientos sin ningún problema. Dos, ignorar el proceso de obtención de entrada del sistema, que como bien dije, a día de hoy ya se está tratando de trabajar con impulsos nerviosos, con la mente del usuario, para que la prótesis haga lo que la mente del usuario quiera. Y tres, realizar una implementación que relacione los avances tecnológicos pues, de los sistemas de control con la inteligencia artificial. Entonces, el sistema planteado se ve como el mostrado en pantalla. Una entrada, que serían los impulsos nerviosos, que pasa a través del controlador, luego la planta, y se obtiene una salida, la cual se retroalimenta. Esto es porque estamos adquiriendo información constantemente. A su vez, se le podría añadir un sensor de movimiento para verificar qué tipo de movimiento está haciendo y cuándo está siendo detectado un movimiento, pero no se le considera necesario. Entonces, hay que pensar y saber qué se está controlando. Para eso se muestra la imagen, la imagen que se muestra en pantalla, donde se ven dos tipos de movimientos. Uno, que sería el movimiento de flexión y extensión del brazo, y el otro, el movimiento de supinación y pronación. Supinación y pronación. Entonces, en base a estudios se llegó a que la supinación y pronación se pueden modelar con controladores lineales, por lo que lo interesante es saber cómo se va a modelar el movimiento de flexión y extensión, que sería mediante un controlador inteligente. Entonces, en este en el que me voy a centrar. Desde otro punto de vista, tenemos la entrada, que son los impulsos nerviosos del usuario, un controlador que funciona mediante la inteligencia artificial, una planta que sería la prótesis, que funciona como un brazo, y pues la salida va a ser el ángulo al que el usuario quiera poner la posición del brazo. Las características para diseñar este controlador son las siguientes. Debe tener estabilidad en el lazo cerrado para que el usuario no detecte ningún movimiento extraño. Un seguimiento de entrada apropiado, ya que como dije, la entrada se está actualizando constantemente y la salida debe seguirlo. La reducción de desorden y control robusto, que este simplemente sirve para atacar sistemas que sufren de incertidumbres, y pues reducciones de ruido. Las ventajas de de este diseño, es pues que se utilizan redes neuronales para el diseño del controlador.
las cuales pues necesitan dos procesos. Una es las épocas, que son las épocas de práctica de las redes neuronales, y el otro el proceso de validación. Entonces, nos aseguramos de esta manera de que el porcentaje de error de la salida sea mucho, mucho, mucho más pequeño. También el mejor desarrollo de los movimientos naturales del brazo, ya que pues se sabe que hasta la actualidad no han habido prótesis, o al menos las prótesis tradicionales no han podido suplir todos los movimientos. Y por último, pues que el controlador es adaptativo, como ya dije, funciona mediante la inteligencia artificial, las redes neuronales funcionan con parámetros, estos parámetros pueden actualizarse y cambiarse dependiendo del funcionamiento que necesita el sistema. Una desventaja, pues, es que la entrada depende de un sistema exterior. Como dije anteriormente, este sistema lo ignoramos para ya pensar que estamos recibiendo la entrada de manera correcta. Y la otra desventaja es que el costo de la producción, obviamente, aumenta. O sea, el costo de la producción de la prótesis aumenta porque aumenta la tecnología y los materiales, el diseño del controlador, entre otras muchas cosas. Entonces, basado en toda la información que he dado hasta el momento y según mi opinión hay que tener en cuenta pues, ciertas cosas a la hora de hablar de esta tecnología. Yo creo que pues, es óptimo utilizar controladores inteligentes para el desarrollo de mejores movimientos. Pues en comparación con las prótesis tradicionales, los movimientos eran, o sea, cohibían mucho al usuario. Y lo que se busca con esta inteligencia artificial en los controladores es que se puedan adaptar y puedan hacer más movimientos o en movimientos más difíciles. También es importante reconocer el desarrollo de diferentes entornos científicos para un mismo objetivo. Como dije, o sea, la entrada depende de otro sistema en el que no nos vamos a enfocar, pero es bueno pensar que tanto ese entorno científico como el entorno científico de control pueden avanzar conjuntamente para desarrollar nuevas cosas que no se han visto hasta el momento. También, pues, al enfrentarse a problemas variantes, que una prótesis para diferentes personas, para diferentes edades, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, pues la inteligencia artificial aporta una variabilidad, una adaptación a la variabilidad que la hace ser la mejor opción. Y pues por último, hablando del precio, que fue una desventaja mencionada anteriormente, esta desventaja pues quedaría nula al desarrollar en masa este tipo de prótesis, porque pues la demanda va a aumentar y normalizará el costo en el mercado. En esta pantalla pues se muestran algunas referencias que usé para las imágenes de este artículo y la información, las imágenes y la información de esta exposición, y el artículo utilizado en el que me basé para sacar la información acerca de la mano cibernética que recibió este nombre. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bien, pues por último dejo un espacio para que me hagan las preguntas de cualquier cosa que tengan dudas, así que los escucho. Qué pena, una pregunta. ¿De qué manera es posible representar físicamente el movimiento del brazo? Bien, pues yo creo que para representar este sistema de forma física y poder sacar unas ecuaciones eh, claras, se podría representar básicamente como una vara rígida que a su extremo tiene una masa y esta vara se va moviendo en torno a una posición fija, que sería nuestro codo o el codo de la prótesis. Y para mover dicha vara rígida se necesitaría más o menos que realizar el diseño de un motor que funcione, un motor, un circuito que funcione como motor, sería un circuito de RL y pues con una fuente, evidentemente. ¿Eso es todo? Listo. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Buenas, a continuación les voy a presentar una breve presentación acerca del artículo Un nuevo método para el control de la temperatura del hormigón en masa hidráulica, diseño y experimentación. Como contenido de esta presentación tenemos la introducción, problemática, soluciones y resultados, conclusiones y preguntas. Como introducción, el artículo abarca un nuevo método de control de temperatura
del hormigón, ayudando en la durabilidad de la resistencia a la corrosión química del concreto y prevención de grietas. ¿Cuál es la problemática a esta situación? Una de ellas está la temperatura. Cambios de temperatura en razón de la profundidad, la presión aplicada sobre el hormigón de acuerdo a la profundidad. Eso se puede ver en las edificaciones. Entre más alta sea la edificación, mayor profundidad tiene que tener los cimientos, y también se puede visualizar en las represas. Y la corrosión química que ingresa por los poros del concreto. ¿Qué sucede? Que el hormigón se deteriora con el tiempo y se agrieta, afectando su durabilidad. La solución que propone en el artículo es instalar unos sensores estratégicamente ubicados para medir la temperatura y la humedad. Una tubería interna la cual se ubica de manera vertical. De esta forma, las direcciones de transferencia de calor causadas por la temperatura ambiental y la red de tuberías son paralelas. Y por esta parte de las tuberías lleva una refrigeración que va cambiando la temperatura del agua que fluye por la tubería. La configuración de concreto que se utilizó fue el cemento Portland ordinario de tipo 42.5R. Estos fueron los pasos que siguieron. Fue la construcción de un cubo de 1 metro cúbico de hormigón, y allí se presentan donde están ubicados los sensores, la tubería y las pruebas que se realizaron. Como resultados, a los comportamientos de la temperatura a lo largo del tiempo se ve un mayor control, un óptimo rendimiento de este nuevo método con respecto a los métodos tradicionales. Y con respecto a la humedad a lo largo del tiempo, hay unos sensores que se interceptan, pero esto tiene una razón debido al coeficiente del lookup. Como conclusión, tenemos que la temperatura del concreto se puede controlar de manera efectiva mediante el nuevo método en condiciones ambientales de caída de temperatura. La amplitud de la HR o humedad relativa podría alcanzar el 38,1%, que es relativamente bajo, y se determina que para la distancia entre la red de tuberías y la superficie, y la distancia de separación de la red de tuberías es de 0,3 metros. Es una condición típica para la caída de la temperatura. Muchas gracias, quedo atento a preguntas y comentarios. Qué pena, Juan, yo tengo una pregunta. Tal cual, ¿cómo sería la aplicación de esto? Claro, eso es aplicable en casi todos los campos de la construcción, como lo nombraba anteriormente. Los edificios a mayor altura deben tener una mayor profundidad de cimientos, y esto tiene una presión de la tierra, del edificio. También se puede encontrar con diferentes líquidos que están en el suelo, generando el agrietamiento o, pues, en un caso muy extremo, el desplome del edificio. También se puede aplicar para los puentes que pasan por alguna superficie del agua, pero el artículo hace más énfasis en los cambios de temperatura y presión que que puede ejercer el agua en una represa. Buen día, mi nombre es Lina Marcela Barrios Julio y a continuación realizaré la exposición de mi ensayo sobre adaptación de sensores inferenciales, análisis mediante cartas de control mediante el ajuste del bias. En diferentes procesos industriales se requiere de la medición en línea de las variables para el control de calidad de los productos. Sin embargo, en ocasiones estas variables suelen ser de alto costo o su análisis en laboratorio es bastante extenso. Es por ello que se miden en intervalos de tiempo y es aquí donde se implementan los sensores inferenciales. Los sensores inferenciales lo que buscan es que medir la variable de interés a partir de variables del proceso que son medibles, como lo son la temperatura, la presión y el flujo. Su estrategia se basa en recolectar datos del proceso. Para el correcto funcionamiento del control inferencial, las condiciones del proceso deben mantenerse como cuando se realizó la calibración de dicho sensor. Si hay algún tipo de perturbación en el proceso, la efectividad de nuestro sensor ya no sería la misma, por lo que podría llegar a impactar de forma negativa. Para que el sensor inferencial se pueda adaptar al cambio, se requiere de la estimación periódica de la variable de interés mediante el análisis de laboratorio de muestras obtenidas durante el proceso. Entonces,
Dentro de las metodologías de adaptación del control inferencial existen un término aditivo del sensor que se denomina bias. El objetivo del bias es compensar la diferencia entre el valor inferido por el sensor inferencial y el correspondiente al análisis del reporte de laboratorio. Esta es como una forma directamente proporcional al error de predicción del sensor inferencial. Sin embargo, esta estrategia presenta limitaciones ya que no considera la naturaleza aleatoria que puede llegar a tener el error. Y existen parámetros como lo son el factor de proporcionalidad entre el bias y el error de producción que al seleccionarse sin un criterio pueden llegar a afectar los resultados de salida. Es por ello que se contempla la predicción aleatoria del error proponiendo un algoritmo basado en la inferencia bayesiana para la actualización del bias. Existen diferentes métodos para la adaptación del bias. Sin embargo, no se sabe con exactitud con qué tiempo deben actualizarse estos métodos y al existir tantos interrogantes, se busca utilizar cartas de control como herramientas para el monitoreo del error de predicción de nuestro sensor inferencial. Si se considera un proceso y una variable de calidad del mismo, YT sobre Y sub T, como la fórmula que se puede observar, como la primera fórmula que se puede observar en pantalla, además de que el óptimo desempeño del sensor inferencial se determina mediante el muestreo y el análisis de muestra en intervalos de tiempo regulares T, donde se puede definir el error de predicción en el tiempo T, como la segunda fórmula que podemos observar en pantalla. Las ecuaciones 1 y 2 componen el modelo básico de un sensor inferencial para la estimación en línea de YT. Si se tiene que Y lab sub T es la estimación de la variable de calidad, por otro lado, cada que se reporte una determinación del laboratorio, se puede calcular P sub T, que es el error de predicción, como se observó en las ecuaciones anteriormente mencionadas 1 y 2. Por otro lado, la adaptación del bias a partir del error de predicción puede implementarse diversas metodologías presentadas a continuación. Entonces, a continuación podemos observar la formulación para una metodología 1, una metodología 2 y una metodología 3. Sin embargo, las ventajas que pueden llegar a ocasionar esas metodologías radican en el hecho de que los parámetros alfa, y y n deben predefinirse, los cuales permanecen invariables mediante la utilización del sensor inferencial. Los valores que sean escogidos para estas variables condicionan la sensibilidad de nuestro sensor. Por otro lado, se propone una metodología M-4, como lo podemos observar en pantalla, donde se desprende el siguiente problema de optimización, el cual debe resolverse por cada nuevo reporte de laboratorio. Luego, desde el punto de vista estadístico, el error de predicción resulta ser una variable aleatoria, por el cual el tiempo en el cual se realiza el establecimiento del bias siempre debe considerar una naturaleza. Y por ello, en el presente trabajo, se propone la utilización de cartas de control de rango móvil para monitorear el error de predicción con el objetivo de determinar su estabilidad y establecer los intervalos de tiempo en los cuales el bias debe ser ajustado. Las cartas de control son una herramienta que permite estudiar la estabilidad en el tiempo de una variable aleatoria. En este trabajo se estudia una carta de control para monitorear el error de predicción y determinar los instantes en donde se evidencia la falta de estabilidad estadística, indicando la necesidad de la adaptación del bias.
Asumiendo una distribución de probabilidades gaussianas, P sub t, los límites de control superior, como observamos en pantalla, LS inferior LI, LCI, y la línea central LC de la carta de control se definen como se muestra a continuación. Además, MR es el promedio de los N sub 1 rangos móviles del orden N, como lo observamos también a continuación en la fórmula mostrada. Para finalizar, se calibra la carta de control y se comprueba la estabilidad a través de condiciones establecidas, y al no cumplirse, se dice que el error de predicción tiene un comportamiento inestable. Ahora bien, el estudio e implementación de este tipo de herramientas brinda la posibilidad de lograr un mayor seguimiento y sobre todo los resultados eficientes en procesos industriales automatizados, lo que permite la producción se pueda realizar de manera continua y al tener en cuenta las diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar. A continuación, esa sería como tal la finalización de mi exposición. Si tienen como tal alguna pregunta, la pueden realizar en este momento. Linney, ¿qué conlleva el hecho de que en las primeras metodologías los valores de los parámetros fuesen predeterminados? Ok, el inconveniente que puede llegar a tener el ingresar valores predeterminados es que no varían mientras se utiliza el sensor inferencial, y además la sensibilidad de nuestro sensor, sobre todo cuando se presentan perturbaciones, tampoco se estaría considerando la naturaleza aleatoria del error, ¿sí? Entonces, ese sería el inconveniente al tener que ingresar valores predeterminados en metodologías.